La historia de las universidades no siempre ha sido bien contada en el ámbito de las historias nacionales. Conocemos los nombres, la relevancia, las problemáticas, pero poco sabemos de cómo las historias de estas instituciones de educación superior se imbrican de manera muy interesante en la historia nacional. En una sociedad que era prácticamente hasta la primera mitad del siglo XX fundamentalmente rural, Colombia empieza un proceso de urbanización muy lento pero muy importante a partir de la década de los 40. Es la época en que empieza el siglo del urbanismo, no solo en Colombia, sino también en Bogotá, y empiezan a verse los primeros vestigios de cómo va surgiendo esta población urbana, que es el estudiantado. Los que vienen a la ciudad a estudiar y retornan a sus lugares de origen para dar a conocer su nueva profesión y oficio. Hay una población colombiana emergente, que ya no es campesina, sino es obrera, que ya no es meramente rural, sino que es semirural o urbana, la llamada por el capital de Marx el proletariado. Surge entonces la necesidad de la creación de instituciones educativas que piensen en las poblaciones de las nuevas ciudades. Es hecho manifiesto que el país progresa, pero es igualmente evidente que el desenvolvimiento del elemento humano se ha quedado atrás. Entonces nos encontramos ante una tarea muy concreta: encontrar la vinculación entre los factores del progreso acelerado de nuestra patria colombiana y sistemas de educación que permitan formar y capacitar al elemento humano en profesiones que no han recibido aún atención adecuada en la vida universitaria del país. Eso va creando y constituyendo en esa Colombia de los 50 un pequeño colegio que fue primeramente, con la ley nacional de la época, identificado como un instituto de ciencias administrativas. Pasarían por lo menos 15 años para que se declarara una universidad. Estamos hablando que la universidad fue fundada en 1955, marco de Guerra Fría, de fronteras muy trazadas y en Colombia particularmente, donde tal vez la historia en esos momentos se escribía en azul o rojo. La universidad la funda pensando precisamente en una guerra ideológica que había que ganar, una guerra por el alma de la humanidad. Para eso había que formar a la gente, para eso había que hacer que la gente tuviera conciencia de cuál era su posición social, para eso había que hacer que las clases populares surgieran. Ese me parece que es el espíritu de la universidad como fue fundado. Se trata de una iniciativa de empoderamiento político a partir de la ciencia. Fue un proyecto que pensó más en la fuerza de la razón que en la razón de la fuerza. Las armas eran los libros, los revolucionarios eran los profesores. Pero para él era importante saber que por encima de eso había una capacidad de transformación social que estaba en la base, y la apuesta para él, ese tono, era poder generar transformación social, que la educación fuera motor de cambio. Recuerdo algo que siempre me ha inspirado mucho de esta universidad y de documentos muy anteriores del fundador y demás, cuando decía: lo que quiere la universidad es formar al hombre anónimo, básicamente formar a las personas que de alguna manera mueven y movilizan la sociedad, pero que no son reconocidas. El anonimato es una situación dentro de la cual se mueve la absoluta mayoría de los ciudadanos. Quizá por eso no siempre se valora lo que significa su actividad cotidiana. El trabajo que no se ve es el que hace el hombre y la mujer anónima. Es hacia donde nos debemos dirigir, porque ese hombre y esa mujer anónima no tienen en este momento en Colombia ningún recurso educativo suficiente para capacitarlo con nuevas armas a esa realidad que en parte ya lo está atropellando. Esta universidad ha marcado una pauta en Colombia durante toda su existencia, que tiene que ver con que es una universidad privada que ha puesto el servicio educativo al alcance de comunidades bastante excluidas que necesitan acceder a la educación para lograr ese ascenso social. El modelo de Jaime Quijano Caballero era un modelo no solamente revolucionario, sino visionario, en la medida en que creó
muchísimas cosas en su momento que en la actualidad vienen poniéndose al servicio de los modelos educativos. Él vino a traer a Colombia un modelo que no existía. En esa época ya se hablaba de ciclos propedéuticos cuando apenas estamos hablando ahora muy recientemente de la formación por ciclos propedéuticos. Era todo, era el estilo de la institución bien diferente a lo que había en ese momento en educación superior. Y en nuestra educación tradicional no se brindó sino la estrecha concepción de la universidad clásica, incapaz de atender en un principio a las innovaciones y transformaciones estructurales, económicas, sociales y de toda índole. El remedio no está en ignorar la existencia de actividades profesionales que pueden no ser las clásicas, las ya establecidas. El remedio está, por el contrario, en reconocerlas, desentrañarlas de la varaunda cotidiana de los empleos anónimos, darles cabida en la capacitación en universidades destinadas a hacer nuevas carreras de profesiones técnico-sociales tan respetables como cualquiera de las otras profesiones. Y la INCA surge como un proyecto político de razón educativa, tal vez el primero del país, para crear al nuevo colombiano, al reformador colombiano. Lo digo de manera romántica, al colombiano del futuro, que era un colombiano que con las herramientas de la ciencia, de la administración pública, del derecho, tuviera las herramientas necesarias para crear y transformar la sociedad. Jamás lo sentí como de un llamado a la militancia. Siento que la universidad lo que ha hecho con esa génesis epistemológica desde el marxismo ha sido tributar una comunidad académica para que la gente se piense diferente. Siento que el ejercicio ha sido construir una conciencia social y acompañar a personas que construyeran un proyecto autónomo. Eso es la INCA para Colombia. Una universidad que representa un proyecto político educativo, pero claramente también con una enorme influencia de la Guerra Fría, de la Unión Soviética y de proyectos sociales para formar la Colombia del futuro. Era romántico, era serio, y de ello demuestran 70 años de continua existencia. Yo estaba aquí en 1955, el 15 de julio, en mi biblioteca. Estaba solo y pregunté si alguien se oponía a las 2:30 de la mañana. Y como yo estaba solo, dije, pues si no se opone nadie, entonces queda fundado por unanimidad.